Aquí comienza, en la 91.9 FM, Radio La Nueva Super. Tarapacá Educa, voces del aula para la comunidad. Conduce Mario Contreras Lillo, profesor de ciencias. Patricia Miranda, licenciada en Trabajo Social. José Luis Sandoval, profesor de inglés. Pablo Arce Barahona, sociólogo. Y Henry Ceballos Díaz, licenciado en Educación Musical. Bienvenidos a Tarapacá Educa, voces del aula para la comunidad. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan, a quienes nos están sintonizando el día de hoy, martes 26 de mayo, ¿cierto? En Radio Nueva Super 91.9. Otro martes, otro podcast, ¿cierto? Y con mi compañera Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Parece que tiene prendido o apagado el micrófono. Ahí sí, ahora sí. Lo siento. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, ahora sí. Ahora sí. Bien, tenemos nuevamente nuestro podcast Desorientados, ¿cierto? Acompañándolos el día martes a las 6 de la tarde. Camino ya a la casita. Saludamos a todas las personas que nos escuchan, a todas nuestras familias, ¿cierto? En Iquique, en Alto Hospicio, en Santiago, fuera de la región, fuera del país. Fuera del país. Y tenemos un tema que va a englobar un poquito de los podcasts que venimos haciendo ya. Este es nuestro quinto capítulo. Quinto episodio de nuestro podcast. Recordemos que esto nació muy pequeño, ¿cierto? En una oficina. ¿Ah? Grabados con celulares. Y ahora estamos acá en la radio compartiendo estas interesantes temáticas con ustedes, ¿cierto? Al otro lado de la radio. Uh-huh. El día de hoy tenemos la temática de la escuela enferma. Ese es el nombre que le hemos puesto al podcast del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades que se pueden ver, se pueden visibilizar en distintos aspectos del área académica, en el colegio como edificio, como institución. Claro, para los distintos como agentes también que se encuentran inmersos, ¿cierto?, en el área educativa, ya sea docentes, alumnos y padres. Y apoderados, padres y apoderados. Tal vez un sector invisibilizado, ¿cierto? Claro. Siempre hablamos de nuestros estudiantes, la salud mental de nuestros alumnos, la salud mental y la integridad de nuestros profesores, pero se nos olvidan nuestros apoderados y el cuarto elemento en esto, ¿cierto?, que es el colegio, la institución. La institución como tal. El edificio como tal. Bien, tenemos entonces información, ¿cierto? No es de desconocimiento público que las enfermedades, principalmente ahora en este periodo de invierno que va entrando, ¿cierto? Con esta nueva ola de frío que se nos viene, que todavía no ha llegado. De lleno, ¿cierto? Se nos viene el niño, no sé cómo le pusieron. El super niño. No vi el nombre. El super niño, algo por ahí que tenemos, ¿cierto? Se viene muy, muy frío. Y eso conlleva un sinfín de enfermedades de carácter respiratorio y obviamente en los colegios, ¿cierto?, se empieza a propagar. Abundan los virus respiratorios en el colegio. Bueno, no solamente colegios, universidades, centros de formación técnica, ¿cierto? A quien también le mando un saludo. Tu CFT. A mi CFT de Tarapacá. Jardines infantiles, los más chiquititos también se ven afectados. Se enferma uno y empieza la plaga. Claro. ¿Cierto? Una casi pandemita pequeña que empieza ahí. ¿Cuántos resfríos llevas a la fecha? De hecho, voy caminando hacia uno. Me alejo entonces. voy para allá. Pero efectivamente tenemos ahí factores tan importantes que tal vez no son considerados o no son visibilizados siempre. Claro. Y para eso partamos más o menos dándole un poquito de cuerpo a esta conversación que vamos a tener hoy día, ¿cierto? Y partamos con lo que sería la infraestructura de un colegio, ¿cierto? Claro.
Lo vemos nosotros todos los días en las distintas realidades educativas, ¿cierto? Y ustedes también desde el otro lado también lo pueden ver. Los colegios en Chile en general, la mayoría de los colegios tienen cerca de 40 y algo estudiantes dentro de una sala de clases. No necesariamente la ventilación es parte de el día a día, ¿cierto? Y puede ir considerándose como un problema. A veces la construcción es muy antigua, no tenía las mismas regulaciones, la ventilación es compleja, la oxigenación dentro de la sala también afecta a los procesos educativos. El espacio también entre ellos. El espacio entre ellos, ¿cierto? Muchas salas hacinadas con muchos estudiantes dentro. Y como ya lo habíamos mencionado en un podcast anteriores, Chile es uno de los países con más horas dentro de la jornada escolar. Entonces, ¿qué se va generando ahí? ¿Qué has visto tú? Tú eres mamá de un chiquitito, ¿cierto? Que ha estado en jardín, ha estado en colegio. En el jardín igual fue particular porque eran pocos alumnos por nivel. Eran máximo 10 o 8, pero aún así igual se hacía chica la sala para 8 o 10 alumnos. Que también veía yo en el jardín demasiados estímulos a veces sensoriales, que las estaciones del año, que las letras, las vocales, los números. Entonces también eso siento que a veces entorpecía un poco, había como exceso de ruido visual, por así decirlo, mucha información. Y bueno, en la actualidad no son tantos alumnos por sala, son 30. Lo que igual para mí también, si bien no es tanto en comparación a 40, sigue siendo harto. Pero acceder también, yo creo que a una cantidad reducida de estudiantes por aula es complejo también en nuestra realidad educativa. O sea, son muy pocos los colegios que tienen 10, 15 alumnos por sala, que eso también al tiro te permite otro proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y te da otras facilidades. Sin embargo, tener 30 o 40 estudiantes, que bueno, uno también lo ve, tú también hacías clases, o a veces nos toca ir a cubrir, ¿cierto? Hacer clases. Claro. Yo creo que también hay que saber trabajarlo. Todo va desde la estrategia que uno trabaja con los estudiantes, cómo posicionas también, cuánto conoces tú a tus estudiantes para posicionarlos dentro de la sala, con quién se sientan, con quién comparte, quiénes están alrededor. Entonces es súper importante, ¿cierto?, manejar esto para tener un adecuado desarrollo de la clase. Así es. Bueno, le estábamos comentando, ¿cierto?, principalmente lo que tiene que ver con las enfermedades que se producen dentro de, digamos, la estructura física del edificio. Pero también, como me lo mencionas tú, tenemos otro tipo de contaminación dentro del aula, que es la contaminación visual, la contaminación acústica, ¿cierto? Los efectos que produce el sonido, la mala ventilación. La oxigenación. Oye, José, ¿y tú que hiciste clases, estuviste in situ, ¿cierto? ¿Recuerdas alguna clase que para ti haya sido así como agotadora? No, así como no quiero estar acá, me agoto. Después de almuerzo. Ya, sí. Todas las clases, yo creo que gran parte del cuerpo docente va a estar de acuerdo que las clases que vienen después del horario de almuerzo, no de colación, de recreo, sino que de almuerzo, generalmente son difíciles. Son horarios tediosos, son horarios donde generalmente la gente después de comer, mientras hace la digestión, te produce sueño. Uno también viene tal vez más pesado del almuerzo, porque recordemos que uno almuerza en un tiempo limitado, no es como un fin de semana que uno se sienta, hace sobremesa, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando hablamos de procesos cognitivos, de que los alumnos se concentren, de que estén atentos, de que estén despiertos después de la hora de almuerzo, hacer una clase es muy complejo. Hay que estar muy despierto uno, ¿cierto? Tratar de llevar o cambiar un poquito la didáctica dentro de la sala, poder generar una instancia de aprendizaje tal vez distinta, sacarlos al patio,
no sé, ver la posibilidad de hacer un cambio de actividades cuando uno tiene ese tipo de clases o en ese horario. O iniciar justo quizás después de clase. como con estas actividades que son como de activación, que ahora hay muchas en YouTube, No, hay o un papeles montón. que tú puedes hacer, también ayudan un poco a este como cansancio post almuerzo, Post-almuerzo. que en realidad sí puede, es bastante complejo. A uno le cuesta, estando en oficina, reactivarse después del Reactivarse. almuerzo, me imagino en una sala. Así es. Pero referido a la pregunta, definitivamente la clase después de colación. Esa es una de las más difíciles de retomar, de pescar a los chiquillos, de reencantarlos y que estén atentos. ¿Y crees que el entorno físico afecta al aprendizaje? Definitivamente sí. Temas de iluminación, temas de, como te decía, de ventilación, de oxigenación. El proceso de oxigenación es parte del proceso que se genera en el cerebro para el aprendizaje. Entonces, salas mal ventiladas o salas, iba a decir, hiperventiladas, que de repente hay salas donde, no sé, veamos realidades también. Falta un vidrio, se rompió una Claro. ventana y ahora en invierno se generan corrientes de aire, los chicos están con frío o están muy cerradas las salas y hay mucho calor, ¿cierto? Eso genera un ambiente complejo, un ambiente difícil para lo que es, digamos, el proceso de clase. Igual lo habíamos hablado en los capítulos anteriores, Ujú. que un tip para tener una estrategia de aprendizaje era tener un espacio físico adecuado, ¿cierto? Y si nosotros hablábamos de eso, lo hilamos, que ya en el hogar, en el ambiente donde tú estudias, es necesario tener este espacio, obviamente en el contexto educativo, en el diario, va a afectar el espacio físico en el que tú te encuentras inmerso o estudiando. Ujú. Siempre va a afectar tu aprendizaje o no. Y yo recuerdo que cuando iba al colegio éramos muchos en mi curso. Entonces, sí, a veces me pasaba que me saturaba un poquito el ruido. Éramos un curso demasiado ruidoso. Entonces, costaba mucho que prestáramos atención. Entonces, eso también afecta un poquito, o sea, el dominio del manejo del curso, ¿cierto? Afecta en el aprendizaje. Entonces, sí, totalmente. Recuerdo que éramos tantos que incluso hasta nos cambiaron de sala, a la sala de los cuartos medios, porque Eran más grandes. claro, o sea, era más grande esa sala y nosotros ya éramos muchos, entonces nos hicieron el cambio. Bueno, siempre lo hemos dicho, o en podcasts anteriores lo hemos recordado, siempre se ve o se visualiza, o no se visualiza como tal la sala de clase. Tenemos que entender que dentro de ese espacio de tanto por tantos metros, ¿cierto? Hay 40 personas más un profesor. Claro. Y 40 personas que tienen sus individualidades, ¿cierto? Sus formas de ser, que tienen sus personalidades muy marcadas, que generan cierta sinergia o cierta instancia, porque vienen de repente conociéndose desde primero básico, Claro. se conocen desde muy chiquitito, ya se genera una situación de convivencia, pero que tienen a un profesor a cargo, ¿cierto? Que tiene que estar al pendiente de esos 40 y es complejo. Entonces, cuando le sumamos, y tal vez esto no se visibiliza tanto, pero si nosotros le sumamos esos 40 alumnos a una sala en malas condiciones o a una sala que tiene contaminación visual, que tiene mucho estímulo, o una sala que no tiene una buena iluminación, un profesor tratando de hacer clase Es complejo. claro, es pelear contra un Goliat. Claro. Y es agotador para ambas partes, tanto para el estudiante como para el docente. Así es. Bueno, de esto vamos a estar hablando, ya vamos a ir pasando por distintos aspectos como lo mencionábamos. Primero hablamos de lo que es la estructura del colegio, vamos a pasar por apoderados, alumnos, profesores y traemos hartas estadísticas, traemos harta información, pero vamos a ir a hacer una pausita antes de seguir para ir revisando, ¿cierto?, la información. Nos vemos a la vuelta.
volvemos de esta pequeña pausa musical. Y prometimos datos, prometimos información, así que vamos a entrar con los datos duros. Esto no es hablar por hablar, recordemos que nuestra intención también en este espacio radial de Tarapacá Educa, ¿cierto? Con sus distintos programas, ha tenido siempre desde su inicio, ¿ya? Que llevamos ya un mes acompañándolos todos los días de lunes a viernes, la intención de poder entregar un apoyo a toda la comunidad, claro, que puede que nos escuchen, ¿cierto? Que nos puedan ver, tal vez no ahora, se pueden conectar después. Hay distintas plataformas y la idea es que esta información no se pierda. Claro. Tenemos las redes sociales abiertas, ¿cierto? Estamos tratando de identificar si es que hay alguna consulta por ahí. También estamos abiertos a recibir toda la información o de repente alguna, no sé, si quieren venir también, a conversar claro, con nosotros, nos pueden escribir a tarapacaeduca@gmail.com. Vamos a estar ahí al pendiente y obviamente en la transmisión a través de la plataforma de Kicks y en Facebook, si no me equivoco. En Facebook, sí. Muy bien. Entonces empecemos con esta sección de información, no sin antes mandar un importante saludo a nuestro director, ¿cierto? Sí. Yuri Vázquez, que hoy día está enfermito. Le mandamos un cariñoso saludo si nos está escuchando, esperamos verlo mañana. Espero que nos esté escuchando. Más le vale. Y a nuestra jefa. A nuestra jefa, señora sí, María Dolores, ¿cierto? Que estamos muy contentos que todo está yendo bien. ya está todo avanzando a poquito y ya se encuentra en su casita con mejor salud. Así que hartos cariños para ella también. Bien, vamos entonces con, como les decíamos, con datos. Generalmente se piensa, ¿cierto?, que los niños y los adolescentes no tienen grandes preocupaciones, ¿cierto? Bueno. Pensamos que los chicos, al tener, no sé, todas las necesidades cubiertas, techo, comida y educación, ya estarían tranquilos, ¿cierto? O podrían estar tranquilos y el relato o el discurso que se maneja es: tu única obligación es estudiar, Claro. ¿cierto? Pero sabemos que la ciencia hoy en día nos está diciendo algo totalmente distinto. Claro. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, ya habla del burnout académico, ¿cierto?, de esta saturación académica en los estudiantes a nivel mundial. Hay una presión de los estudiantes y adolescentes en todo el mundo sobre su proyección o capacidades académicas. Y bueno, los estudios dicen, los diversos psicólogos o especialistas mencionan que las principales causas de esto son la presión, miedo al fracaso y la sobrecarga académica. Son como las que más se repiten. Y, cierto, dándole un hilo conductor a lo que hemos hablado en los otros programas, va todo de la mano, ¿cierto? La ansiedad, la presión académica, el estrés, se ve siempre en los estudiantes y muchas veces tendemos a disminuirlos. Por ejemplo, típico, no, es que me saqué un 6.5. ¿Y qué tiene? Quizás la persona esperaba y estaba preparada para tener una calificación mucho más alta. 7. Claro, un 7. E invalidamos su emoción, no les prestamos atención y esto a lo largo del tiempo, ¿cierto?, se va convirtiendo finalmente en un problema más grande porque la presión académica para él es importante, o independientemente sea la calificación, ¿cierto?, ya sea sobre un 6 o un 5, la persona siempre tiene expectativas en él y eso va generando esta sobrecarga, ¿cierto?, este burnout académico. Claro, lo conversamos también en episodios anteriores y lo pueden buscar cuando tuvimos a Tamara, ¿cierto?, la psicóloga que nos acompañó, revisando un poquito el sentido de frustración, de ansiedad académica, donde nos mencionaba lo que tú nos dices, ¿cierto? De este tema de darle nombre a las emociones, no minimizar el sentir necesariamente. Sabemos que de repente hay unas hipersensibilidades que obviamente también están mal, pero claro, son cosas que se tienen que empezar a trabajar. Es importante prestarle atención, ¿cierto?, a estas señales que nos entregan
nuestros hijos o en este caso nuestros familiares que estén en el contexto educativo. Bueno, y de repente hasta nuestros compañeros de curso, Claro, nuestros compañeros de trabajo, también podemos ver, tú hablas del burnout académico, ¿cierto? Pero Y eso también uno también existe. tiene estudiantes o ve a nuestros alumnos, ¿cierto? Cuando se ven sobrepasados por algunas Claro. situaciones. También tenemos un estudio, ¿cierto? Muy potente publicado en el Journal of Adolescence, que muestra que el agotamiento emocional en las escuelas no es flojera, que es mucho lo que se piensa, ¿cierto? Que es de flojo nomás que no están haciendo las cosas. ¿Ah? No es flojera, sino que es una respuesta fisiológica, genera ausentismo, cuadros de ansiedad basal y algo terrible que es el trastorno del sueño. Wow. Hablamos también nosotros de la higiene del sueño y la importancia de la higiene del sueño. La Academia Americana de Medicina del Sueño dice que más del 70% de los estudiantes de enseñanza media no duermen el mínimo para su desarrollo, que tendrían que ser entre 8 y 10 horas. Y permanecen, ¿cierto?, con la mente en alerta constante. Lo hemos visto todos los días. Bueno, y también eso lo respaldan estudios chilenos. El 60% de la población de estudiantes de enseñanza media duerme menos de las 8 horas que son recomendadas para poder tener una buena Un desarrollo. buen desarrollo. Buen desarrollo. Exacto. Y como te decía, lo vemos todos los días, también lo mencionamos, estudiantes que llegan a las 8 de la mañana con una Red Bull, una Un Monster Monster, o una una energética. energética a las 8 de la mañana. Lo hemos mencionado, si ellos que son adolescentes, que tienen energía para regalarle al mundo, que deberían despertarse, tomar un buen desayuno y llegar tranquilos y dispuestos a un colegio, llegan con una energética a las 8 de la mañana. Es como para despilfarrar energía al mundo. Y Claro. si ellos están cansados, imagínate uno que está más viejo. Entonces es complejo, es algo que hemos pedido también y que les pedimos, aprovechamos de pedirle a ustedes, mamás, papás, tíos, tías, quienes tengan a cargo a un menor de edad, a un adolescente, que puedan revisar este tipo de conductas, porque no es lo que corresponde, no es lo normal. No, y no es la sano generalidad, también. y no es sano. No es sano. ¿Cuántas personas jóvenes han fallecido por ataques al corazón? Y Exacto. finalmente puede ser que se dé por este consumo excesivo, ¿cierto?, de la energética. La bebida energética. No decimos que no las tomen, no decimos que no las consuman. Uno Claro. también de repente las necesita, pero todos los días y a las 8 de la mañana en ayunas, tomarse una energética, yo creo que para todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? No, es súper el dañino. estómago. Muy malo. Es muy malo. Muy malo. Oye, José, y también la Superintendencia de Educación y algunos estudios de la Universidad de Chile refieren que los síntomas de ansiedad y depresión post pandemia, al menos en Chile, aumentaron considerablemente en estudiantes. Y lo que conversábamos también cuando vino Loreto y Tamara, es que claro, tras la pandemia también esto se ve en un alza ante, bueno, el cambio, el retorno a la normalidad, o estudiantes que se formaron en pandemia, luego llegar al aula regular, ¿cierto? Es complejo. La ansiedad La social. ansiedad, claro, pero acá igual estamos hablando, claro, sí, se puede ligar, ¿cierto?, a lo que genera las enfermedades del colegio en nuestros alumnos, ¿cierto? Ahora nos estamos enfocando en los alumnos. Entonces es importante, vuelvo a insistir, que prestar atención a todas estas indicios o señales que nos están dando nuestros estudiantes, nuestros hijos, también cuando nos hacen alguna derivación, ¿cierto? Los colegios a veces ya derivan las situaciones cuando notan, porque finalmente si los chicos pasan más horas en el colegio que con sus propios padres, obviamente van a poder detectar de manera más fácil quizás algún síntoma o algo que le esté ocurriendo. No negarse, ¿cierto? No negarse a las derivaciones de especialistas, de psicólogos, de psiquiatras, de neurólogos, de terapeutas, entre otros, ¿cierto? Porque potencian y ayudan mucho a la autorregulación de los estudiantes y eso va a favorecerlos para toda la vida, finalmente. Tenemos que entender también que existe la situación, la posibilidad de que
nosotros no tengamos todas las herramientas tampoco para poder entregarlas. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente consciente de que cuando a uno le está quedando muy grande una situación, uno tiene que cedérsela a un especialista. Claro. Y tiene que ser capaz de buscar el especialista idóneo para que pueda desarrollar esa ayuda. ¿Ya? De repente nos negamos como adultos a que se nos indique qué hacer o que se nos ponga por entre medio un intermediario, ¿cierto? Y no se cede y no se propicia esa instancia para poder prestar la ayuda de manera correcta. Claro, desde un profesional. Bueno, y también, no solamente, perdón, que lo otro importante es que desde los colegios solo se hace un acompañamiento de estos profesionales que existen, ya sea de psicólogo, psicopedagogo, trabajadores sociales, entre otros. Es un acompañamiento porque uno no puede hacer clínica o terapia como tal en los colegios. Repito y reitero, son 40 estudiantes por curso mínimo, un curso por nivel. Estamos hablando de muchísima gente para tan poquitos especialistas. Espacio, claro. ¿Ya? Entonces el apoyo tiene que hacerse desde la casa. Nosotros somos un complemento en el colegio, pero no solamente en la parte psicológica, ¿cierto? Tenemos problemas también con este tema de la parte física, ¿cierto? Existe hoy en día enfermedades que se han ido desarrollando y una de esas tiene que ver con la mochila. Sí. Antiguamente uno cargaba un parapente de mochila y no había problema, pero parece que los niños hoy en día están comiendo menos calcio, menos leche, se están alimentando peor con Monster a las 8 de la mañana y no están desarrollando. O no toman desayuno también. No, importante, eso. No toman desayuno. No toman desayuno. Entonces, dentro de lo físico también tenemos, existe también un estudio que es la Spine Medical Society, ¿cierto? Ha revelado que hasta un 40% de los menores de 15 años ya sufren de dolor de espalda crónico y que tiene que ver con una mochila. Principalmente la mochila, hay que tener conciencia de que no debería pesar más del 10 o el 15% de lo que pesa un niño. El peso corporal recomendado, claro. Pero, ¿cierto? Vemos niños pequeños cuando van al jardín con sus tremendas mochilas. Ahora tenemos las mochilitas con ruedas, pero también generan cierta dificultad. Claro, cuando están en segundo piso. Y el espacio también de la sala, o sea, a veces no se permite, a veces son complejas de acarrear y a veces son complejas de llevar. Entonces hay que empezar a tratar de buscar instancias para poder ir midiendo un poquito la mochila. Claro. Es importante también hacer la mochila. O sea, entendamos que los niños no tienen todas las clases todos los días y no tienen que llevar todos los cuadernos. ¿Ah? No, y eso también es parte de los hábitos que yo le estoy, e independencia que le estoy dando al estudiante, ¿cierto? Que él haga sus mochilas desde pequeño, que sepa qué cuadernos tiene que llevar o no, siendo supervisado, ¿cierto? En las primeras etapas por el apoderado, porque tampoco podemos darle la responsabilidad a un niño. Es importante, ¿cierto?, revisar la mochila, qué lleva, qué no lleva, qué lleva de vuelta, qué trae de vuelta. A veces se trae a lo mejor dos libros, el libro de él y el del compañero, se equivocó, entonces... Y también, si uno los va a dejar, apoyarlos un poquito también con el tema del llevado de la mochila en la mañana para disminuir estos problemas que se pueden generar, ¿cierto? Sí. Y, siguiendo con los problemas de espalda, también tiene que ver con la postura cómo se sientan. Las sillas, digamos, a nivel de colegio están estandarizadas. Claro, no son podemos las mismas cambiarla. sillas, no vamos a decir que son 100% cómodas y lamentablemente insistir que Chile tiene una de las jornadas escolares más largas y las sillas tal vez no acompañan mucho, pero los chicos también se acuestan en la silla o empiezan a molestar con la espalda, ¿cierto? Hacia atrás, hasta que doblan el respaldo y quedan casi recostados. Y eso tampoco funciona. Hay que empezar a revisar un poquito la postura. Antiguamente yo me acuerdo cuando uno era más chico y andaba con el curco, ¿cierto? Le ponían un palito de escoba atravesado arriba, enderece la espalda, y los hombros hacia atrás y todo lo demás. Entonces, hoy en día vemos mucho problema de escoliosis que se va generando y esto tiene que ver incluso con la estatura. Claro.
Igual ahí también, ojo, cierto, prestar atención a las derivaciones que se hacen desde los programas JUNAEP, porque se hace la pesquisa de problemas de espalda, se hace la pesquisa de vista, claro, de vista, y cuando se ve alterado, los colegios derivan y ahí después depende del apoderado si realiza o no el seguimiento desde JUNAEP. Entonces ahí es importante, cierto, también estar atento a estas alertas que se puedan presentar, porque ya después tener problemas de posturas a mayor edad es más difícil de tratar. Es más complejo. Así que ya lo saben, los colegios pueden optar a los screenings de columna de JUNAEP, al apoyo de las evaluaciones visuales también. Es cosa de que empiecen a gestionar, ¿cierto? Exacto. Y que desde la casa les tomen el peso a ese tipo de instancias, porque tienen que corregir tal vez alguna cosa que a futuro puede ser mucho más difícil. Oye, José, ¿y tú por qué crees que, o por qué normalizamos en la actualidad que los adolescentes estén agotados emocionalmente, o agotados o sobrecargados? Yo creo que, como decías tú, tiene que ver con el proceso de tal vez hoy en día lo que estamos recibiendo con ese tema es el haber pasado la pandemia, ¿cierto? Antes de la pandemia, un estallido social, donde también se vio afectada la dinámica familiar. Claro. Hoy en día, al recibirlos de vuelta con este tema de la ansiedad social generalizada, al verlos un poquito de enfrentados a una situación que no fue menor, pero que entendamos que ya pasó. La idea es que se pueda ir, no sé, subsanando ciertas situaciones. Yo creo que el tema de lo que tenemos hoy en día tiene que ver con una hipersensibilidad de todo aspecto, y también de las dificultades que se tienen en las herramientas que uno pueda tener para poder manejar ciertas situaciones. Entonces, ¿por qué estamos viendo tanto cansancio? No sé si sea tanto cansancio. Insistir, no quiero entrar en la misma pregunta, ¿cierto?, de minimizar o invisibilizar algunas situaciones, sino que yo creo que tenemos que ir revisando un poquito las realidades, ¿ya? Efectivamente, está pasando algo, o efectivamente es aprovecharse tal vez de ciertas situaciones. Podríamos entrar en esa discusión, y obviamente en caso de que esté pasando algo, efectivamente, es lo que hemos dicho, hay que hacerse cargo, hay que hacerse ver, y hay que optar por un profesional que te pueda ayudar. Claro. Y obviamente si la situación es contraria, que nos estamos haciendo un poquito, es que estoy cansado, es que me pasa todo y todo, el mundo me odia y yo odio al mundo, yo creo que ahí hay que sentarse, conversar y poder poner las cosas en perspectiva, que yo creo que eso es lo que tal vez falta harto dentro de lo que podemos ver, es un poquito de perspectiva. Igual yo creo que, a diferencia de tiempo atrás, es que ahora igual los estudiantes comunican un poco más las cosas. Antes también uno se quedaba más callado, no lo comentaba, o no era tan común, claro, común contar lo que te pasaba. Claro. Si yo lo comparo, por ejemplo, a cuando yo estudiaba, sí siento que ahora los estudiantes llegan más aproblemados, comentan más sus situaciones, o se probleman también, como tú dices, por situaciones así como bien pequeñas, que uno dice, claro, son bien pequeñas, pero antiguamente, o sea, en mi época yo no lo veía tan frecuente, o quizás no me daba cuenta también, puede pasar. Pero tenemos esa situación de tal vez el haber ido generando cierta sobreprotección frente a algunas situaciones, y eso obviamente se genera desde una situación familia, una situación hogar. Y también hay mucha idealización también de los adolescentes en algunas situaciones, y yo lo atribuyo mucho a las redes sociales, que se idealiza demasiado a ciertas personas que muestran una vida que no sabemos si es 100% real. Entonces ellos, wow, no, yo quiero ser igual que esta persona, estar. Entonces, y ahí se genera al tiro un desgaste, esperar o compararse, ¿cierto? Ahí también ansiedad, juega presión, muy en contra. Ajá. Entonces todo va de la mano. Así es. José, ¿te parece si hacemos una pausa? ¿Otra pausita? ¿Una pausita? ¿Ya? Otra ya pausita. Volvemos entonces con lo que nos queda del programa. ¿Y tú ubicas a Isidro Tapia?
nadie me dio era tarde. Soy dueño de las sombras, pulento destino. Flight de corrío, lloro fino. No me mires feo, no conté la plata. A los cocodrilos les rajo la guata. Tú lo sabes quién yo soy. Bacán, bacán, bacán. Ser pulento es mi destino y no hay más. Bacán, bacán, bacán. Todos saben quién yo soy. Bacán, bacán, bacán. Ser pulento es mi destino y no hay más, no hay más, no hay más. Ah, sí. Volvemos a estos últimos bloquecitos Claro. de nuestro podcast Desorientados, ¿cierto? Acompañándolos el día de hoy, una fría tarde de martes. Qué rico, me encanta el frío. A mí también me gusta más el frío. Sí. Sí, estamos con el aire acondicionado. ahí por eso más hace aclimatado. calor. Decíamos ya, estábamos con el aire acondicionado más entibiando el espacio, pero Claro. bien. Vamos a hacer la reseña entonces de nuestros auspiciadores de este programa, ¿cierto? De Tarapacá Educa. Compras allá, vendes acá. Esmares lo hace realidad. WhatsApp más 569-6324-0583. Más 569-6324-0583. Esmares, importar es fácil. Por otro lado tenemos a Clínica Mos, tu centro odontológico de confianza en Alto Hospicio, ubicados en Avenida Ramón Pérez Opazo 3154. Ofrecen atención profesional en periodoncia, endodoncia, ortodoncia, implantología estética orofacial y rehabilitación oral. Atienden de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Agenda tu hora al más 569-3304-6588. Clínica Mos, cuidando tu sonrisa con profesionales y tecnología al servicio de tu salud dental. Y un regalo no tiene precio cuando está pensado para esa persona especial. En JJ Creations llevamos tus ideas a otra dimensión. Corte láser de alta precisión, impresiones 3D con detalles increíbles y las agendas personalizadas y más exclusivas de Iquique y Alto Hospicio. Búscanos en Instagram como JJ Creations y QQ. JJ Creaciones, tu idea hecha realidad. Bien, esos son nuestros auspiciadores que nos han acompañado desde el día 1. Esperamos tener más, insistir, que este es un espacio muy bonito que se ha ido creando y esperamos poder tener más auspiciadores que nos puedan ir acompañando. Patricia, ya hablamos de el edificio, ¿cierto? Del colegio como infraestructura, las afecciones, estamos hablando del concepto de la escuela enferma, ¿cierto? Claro. Ya hablamos de los problemas que se pueden tener en infraestructura en un colegio que podrían generar distintas afecciones, distintas enfermedades físicas, pulmonares, broncopulmonares, respiratorias, más ahora que entra el invierno. Estuvimos hablando también de la saturación, hablamos un poquito de las enfermedades que ven enfrentadas nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes. Y vamos a pasar ahora también a las afecciones de parte esencial, lo que podríamos decir que es el corazón de un colegio, que son nuestros profesores. Los profesores, ¿cierto? Los profesores. Sí, pues si los estudiantes están estresados, me imagino los profesores que son los que están ahí en primera línea, por así decirlo. Exacto, la primera línea del desgaste, ¿cierto? De lo que es tal vez estas enfermedades que incluso algunas de ellas pueden pasar a ser enfermedades crónicas, críticas y digamos de enfermedades de tipo laboral. Claro, y también igual aquí yo creo que hay un error común que la gente lo dice, y yo al menos desde que trabajo en un colegio siempre me lo dicen:
pero no, ¿cómo te vas a estresar solo por hacer clase, por trabajar, cierto? Después lo compensas, tienes 2 semanas de vacaciones, 2 meses de vacaciones, ahí compensas todo el estrés, pero no es tan así, pues no es estresarse solo por hacer clases, solo por pararse frente al aula, va más allá, ¿cierto? Y los estudios lo avalan, ¿cierto? Tenemos un estudio de TALIS, de la OCDE, ¿cierto?, que dice que el verdadero enemigo silencioso de los profesores es la burocracia escolar y la sobrecarga administrativa, porque no es solo ir a hacer clases, no es solo pararse, ir a hacer la clase, en el caso de los docentes o en el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan desde otra área, no es solo ir al colegio, impartir lo que uno tiene que hacer, sino que va en la preparación que esto genera, y yo creo que ahí tú eres experto en el tema, ¿cierto? Primero como profesor y luego como jefe de UTP. Hacer las planificaciones, preparar el material, preparar la clase. Cuando uno sabe y conoce un curso que es complejo, ¿cómo activo este curso? ¿Cómo hago que genere este aprendizaje? Todo eso finalmente pesa y es mucho trabajo que uno se tiene que llevar a la casa a veces, no alcanza a hacerlo en el colegio, ocurren situaciones. Por otro lado están los profesores que son profesores jefes también, en donde ahí es otro tipo de tareas que ellos también ejercen, tienen que hacer otros tipos de seguimiento. Y ahora también la situación es distinta porque con los decretos que tenemos también hay que hacer adecuaciones a las evaluaciones para ciertos estudiantes. Uh-huh. Así es, como tú lo indicas, la situación es compleja. También tenemos que entender que no podemos... generalmente a los profesores se ven enfrentados a un discurso que lo he escuchado muchas veces, que es el tema de la vocación. La vocación no tiene que ver con tener que aguantar ciertas situaciones. La vocación tiene que ver con el deseo de estar presente haciendo lo que te gusta. Uno estudia pedagogía, o la mayoría de los profesores estudiamos pedagogía, yo lo dije, yo me enamoré de mi carrera estudiándola, entonces es complejo, pero uno también sabe a lo que se va a enfrentar. Uno sabe que la carrera de pedagogía no es fácil, ya que efectivamente tiene mucho de trabajo, digamos, de casa, porque hay correcciones a revisión, pero también eso se ha ido normando un poquito con los años, ¿cierto? Con las distintas reformas que han habido en los colegios. Hoy en día los profesores cuentan con horas administrativas que no son necesariamente suficientes. Ya no en todas las realidades las horas administrativas te alcanzan para revisar y corregir 120 pruebas, por ejemplo, en un curso que tenga 3 niveles de 40 estudiantes cada curso. Entonces son 120 pruebas que tienes que revisar. Hay formas, se ha diversificado la evaluación, puede hacer rúbricas, pautas, mini quizzes, hacer notitas acumulativas. Yo creo que los profesores más antiguos y obviamente los que se van involucrando un poquito más van tomando estas herramientas que te pueden ir ayudando a mejorar los tiempos, a optimizar los tiempos, ya, pero siempre va a haber pega que hacer. Siempre. Un profesor que desea cambiar el mundo, Patricia, es un profesor que tiene que dar de su tiempo para trabajar. Eso es, lamentablemente es así. Claro. Pero un profesor que le gusta y que tiene fe en sus estudiantes y que desea hacer efectivos cambios en la sociedad, cambios en el mundo, tiene que dar de su tiempo como parte de su trabajo. Tal vez no es una máxima, es una opinión tal vez muy personal, pero efectivamente es así, y de esa forma uno va a ir viendo tal vez los frutos. Efectivamente, como decías tú, hoy en día nos vemos enfrentados a un montón de situaciones, pero yo también soy de la idea de que hay muchas instancias. Hoy en día la inteligencia artificial te permite un montón de cosas y te facilita un montón de procesos. Con un buen uso te facilita muchas cosas y eso entonces, es verdad. no está de más, nunca está de más, profesores, colegas, hacer tal vez un cursito, algo que sea de unas semanas, porque no es algo complejo, que te enseñen a ocuparla bien, que tú te puedas involucrar y, como te digo, diversificar. A veces da miedo diversificar. Y esto es un mensaje también para los equipos directivos de los colegios: acompañen a sus profesores. Eso es súper importante. Acompañen a sus profesores, guíenlos, no sean solamente fiscalizadores del trabajo, sino que sean compañeros. Claro. Y aquí también yo creo como un mensaje para los futuros profesionales de la educación.
adelantarse a esto. Si estás en la universidad, tomar un curso de inteligencia artificial, de estrategias también del manejo de la tolerancia a la frustración, al manejo de las emociones, al clima de aula, ¿cierto? Porque todas esas cosas contribuyen a favorecer mi trabajo, o sea, finalmente me van a facilitar todo lo que yo puedo hacer. Y yo me imagino también que las universidades en sus modificaciones curriculares y de mallas van a ir incorporando todo el uso de estrategias de la inteligencia artificial, entre otros. Bueno, dentro de las afecciones que tenemos, ¿cierto?, de los docentes, del desgaste o un posible también burnout, no académico, sino que profesional, que tiene que ver con un estudio de la UNESCO que trajimos dentro de nuestra información, de nuestros datos, ¿cierto? Un estudio de la UNESCO que muestra que entre un 60 y 70% de los profesores declara sentir estrés crónico o síntomas de burnout extremo. Eso es complejo, obviamente, si lo miramos desde una perspectiva de que nosotros, personas, trabajamos con personitas en formación. Entonces, si nosotros estamos enfrentando de mala manera, tal vez, situaciones de estrés, quiere decir que tampoco vamos a poder desarrollar todas las herramientas para entregárselas a nuestros estudiantes para que ellos aprendan a manejar. Y ahí también es importante que si yo me estoy dando cuenta que me estoy viendo sobrepasado con una situación, pedir la ayuda profesional necesaria, ¿cierto? Ir al psicólogo para saber manejar esta sobrecarga, el estrés, para poder tener una persona que me guíe y me ayude, o también comunicarse con los distintos canales de su establecimiento, ya sea con el UTP, con sus pares, oye, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo yo puedo manejar esto? Pedir la ayuda es importante. Así es. Bueno, y no olvidemos también las enfermedades físicas a las que se ven enfrentados los profesores, el manejo de la voz, ¿cierto? Sí. Que el desgaste, que también tomemos un cursito, veamos o acompañémonos de alguna situación, alguna instancia que se pueda generar en el colegio. Tenemos profesores en todos los colegios, profesores de educación musical que tal vez nos pueden hacer un pequeño, cierto, repaso de cómo mejorar el entrenamiento vocal. Claro. Si se va en el auto, váyase cantando. Toma agüita tibia en la mañana y se va cantando en el auto a todo pulmón, y ahí va calentando las cuerdas vocales para no llegar frío al colegio. Eso es súper importante. Evite gritar. A veces es inevitable porque se portan mal los chiquillos, pero hay que tratar de tener herramientas, algún gesto, las manos, un cartel, un semáforo con los más chiquititos, cosas más visuales que funcionen, que me permitan regular. Hoy en día tú puedes proyectar un ruidómetro, claro, que se dice, ¿cierto? Para que los chicos se autorregulen. La estrategia con los aplausos, Claro, entonces tratar de buscar alguna estrategia o alguna herramienta. Hay herramientas digitales, hay estrategias, hay formas, ¿cierto? Hoy tenemos internet que está plagado, hay que tratar de ver cuál nos funciona e ir aplicando eso para poder mantener un ambiente que me permita no forzar la voz. Claro. ¿Cierto? El uso de los zapatos, súper importante, tratar de tener un buen zapato, porque uno no está sentado todo el día, uno está parado frente a una pizarra, explicando, moviéndose. Entonces el uso de un buen zapato que me dé firmeza en el pie, no, ojalá evitar los tacones, tal vez a las damas les cuesta, pero traten de comprarse zapatos bajitos, cómodos, ¿cierto? Para que esto sea más ameno. Hay que cuidarse, el autocuidado también es importante. Oye, José, ya hablamos de la escuela como tal, los alumnos, los profesores. Entonces, vamos a tocar a los apoderados, ¿cierto? Que si bien no asisten al colegio como tal, también se enferman, ¿cierto? ¿Quién va a pensar que podemos enfermar a una persona como anexa al colegio? ¿Cómo podemos ver estos síntomas en los apoderados? Es complejo, generalmente en los colegios no vemos, no visualizamos o no visibilizamos tanto al apoderado, más que cuando hay alguna situación puntual, cuando hay un problema, porque también nos cuesta tal vez llamarlos para felicitar, y eso también es importante. Es importante, así como llamar tal vez a un apoderado para felicitarlo por su hijo, por su hija o por la persona que es como apoderado en un colegio, nos cuesta un montón. Generalmente llamamos porque retamos, porque hay anotaciones, y esto efectivamente puede generar estrés en un apoderado, tal vez que sea
muy preocupado, Claro. por ejemplo, y de ciertas También situaciones. existe el burnout parental. El burnout parental. Sí, la Universidad en Bélgica, ¿cierto? Está estudiando este término y refiere que se debe a las expectativas también académicas que yo puedo tener sobre mi hijo, ya que cuando este va a fallar, ellos también se sienten culpables, que no hicieron las cosas bien, que no estuvieron tan atentos, entonces se asocia mucho a que si mi hijo le fue muy mal en matemáticas, no, soy el peor padre, y eso también genera cierto ahí un estrés académico. Ujú. Y lo otro, parental, perdón. Y lo otro importante también, que nos dicen un poco los otros estudios, son las creaciones de estos grupos de WhatsApp. ¿Cierto? Odiamos los grupos de WhatsApp. Eh, Odiamos los grupos de WhatsApp de los colegios. Claro, Parentales. porque- Bueno, pasa hasta... No solamente en un colegio, pasa hasta en las poblaciones, en el pasaje, Claro. ¿cierto? O entre los mismos amigos. o, que- o en los clubes a los que pueda asistir también Exacto. cualquier persona. Hoy incluso también yo siento que ya se ha generalizado tanto la creación de grupos de WhatsApp, que hay una actividad, ya hagamos un grupo de hagamos un WhatsApp. grupo de WhatsApp. Y al final hay como 500.000 grupos y uno no sabe a cuál hablar. Pero lo que pasa con estos grupos de WhatsApp es que a veces se saltan los conductos regulares, ¿cierto? Se mal utiliza los canales de información y se abordan temáticas que debiesen ser abordadas en una entrevista formal, ¿cierto? Dependiendo de los conductos de cada colegio. Y un WhatsApp que debiese ser de uso informativo, finalmente se usa para otros fines. O incluso a veces pasa también que hay poca lectura comprensiva y hay una pregunta, ¿cierto? X, no sé, a mi hijo se le perdió la mochila, ¿alguien la tiene por casualidad? O el estuche. Yo no. Y uno llega, por ejemplo, yo que veo el teléfono más tarde, 40 mensajes en el grupo de WhatsApp y digo, wow, ¿qué pasó? Y era finalmente yo no. Yo no, claro. Yo no Entonces, me lo traje, yo no me lo traje. claro. Y uno dice, y eso, ¿qué pregunté? ¿Qué pregunté? Claro, entonces finalmente eso también a veces genera mucho cansancio y estrés en los padres. Definitivamente. O sea, entendemos que el WhatsApp, digamos, en un curso, en un colegio, en un grupo de padres, ¿cierto? Tiene que ver también con la preocupación y lo entendemos desde ahí. Pero siento, muy personal también, que estos grupos de WhatsApp deben ser manejados por, ojalá, La por ejemplo, directiva. la directiva de un curso. Sí. Y que sea solamente informativo Y que para se pueda votar. situaciones Claro, puntuales. de directiva, donde uno pueda subir una encuesta, oye, tenemos que hacer tal cosa, tenemos que reunirnos para esto, y no para la chimuchina Y también y las eso, consultas. Yo Eso, como apoderado desde la otra vereda, tener mucho cuidado también a lo que yo respondo o a lo que aporto, a lo que comunico, porque a veces también puedo generar otro conflicto. Oye, José, ya nos queda muy poco programa. Quiero mandarle un saludo a Isidro Tapia, que nos ha visto todos los programas y siempre Todos nos los deja un programas. Saludos a mensajito Isidro. en Facebook. Vamos a leer lo que nos dejó. Dice, el problema de los niños es que están sufriendo y viven pensando cosas de los adultos mayores. Y el colegio también hay falta de personal adecuado para proteger a los niños que necesitan un apoyo, más cuando hay necesidad de tener un plan para resolver los problemas, ¿cierto? Y ya cierto, como para finalizar, que nos queda muy poquito, algunas propuestas, ¿cierto? Como concretas, o algunos tips. Por ejemplo, para los estudiantes, tener una educación emocional, espacios de contención, ¿cierto? Psicológica, aperturarse a esta psicoterapia o saber pedir ayuda. Para los docentes, como tú dijiste, ¿cierto? Apoyarse de los demás, reducir la sobrecarga laboral con el apoyo de las inteligencias artificiales. optimizar los tiempos, eso, tratar de optimizar los tiempos. Sí. ¿Algo más? Para los papás, que también lo hablamos. Ya, yo ¿cierto? creo que acá es fundamental la comunicación, ¿cierto? Especialmente entre la escuela y el núcleo familiar, comunicarse a través de las vías formales y también disminuir un poquito la presión que yo genero en el estudiante y las expectativas que tengo en él, porque finalmente eso también a mí me va a estresar. Conversar, es muy importante Conversar. conversar. Alinear criterios, conversar, hijo, papá, hijo, mamá, hijo, abuelita, tío, conversar. Alinear los criterios un poquito y las Y la expectativas. expectativa.
creo Y que ya eso, estamos. estamos No me en el quiero tiempo, ir hoy sí. día, ¿cierto? No quiero despedirme sin antes enviarle un muy feliz cumpleaños a mi prima Paola Sandoval, ¿cierto? Desde Santiago, un abrazo enorme. Espero que lo estés pasando muy bien. Y eso, que estén muy bien. Muchas Nos gracias. estamos Chao, encontrando chao. Nos la vemos el próxima otro semana. martes. Adiós. Chao, chao. En Radio La Nueva Super 91.9 hemos presentado Tarapacá Educa, Voces del Aula para la Comunidad. Condujeron Mario Contreras Lillo, profesor de ciencias; Patricia Miranda, licenciada en Trabajo Social; José Luis Sandoval, profesor de inglés; Pablo Arce Barahona, sociólogo; y Henry Ceballos Díaz, licenciado en Educación Musical. Tarapacá Educa. Nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 18 horas.